Impresionante tecnología. A ver, esta sí me gustó. No soy muy fan de estos celulares plegables, sobre todo porque son la primera generación. Pero esta que ya viene, esta es como ya la segunda o tercera generación, ya es distinto. Porque aquí sí es celular, es tablet mediana y una tablet bastante grande. O sea, la verdad es que sí, ya me interesa, ya me llamó la atención. Ahora sí, hay que esperar un poquito los reviews, la duración, hay que esperarse yo creo que 1 o 2 años. Y si la tecnología funciona como aparenta, súper interesante. ¿Quieres celular? ¿Quieres ver algo en cortito? ¿Quieres trabajar y estar viendo algo, una pantalla más grande, lo que sea? Ahora sí que está súper padre. Pero bueno, otra de las imágenes interesantes el día de hoy es esto que estamos viendo aquí, que son parte de los tornados, los destrozos más bien que generaron en los Estados Unidos, el paso del tornado que ha afectado a árboles, a diferentes regiones, en esta ocasión en Puerto Rico, en los Estados Unidos, pero en el lado del Caribe. Esto habría sucedido por aguada, al menos 2 residentes afectados, árboles y tendido eléctrico, según lo que reportan, ha sido dañado. También reportaban apagones y bueno, de momento que yo sepa, no hay, es un saldo blanco, vamos, que no hay heridos, que no hay personas que hayan fallecido, pero sí, pues vemos las típicas afectaciones de tornados. También esto que estamos viendo, esto lo publica en Twitter Centinela, es parte de ese tornado, y Janet y Beth, que habría grabado esta imagen. También se muestra esto por parte de Halo CME, que graba estas tormentas solares. Vean ustedes la tormenta solar a su derecha. Impresionante el tamaño. Otra vez estamos viendo mucha actividad. Se cree que entre el 2024 y 2025 va a llegar el pico máximo, así que pudiéramos tener una tormenta solar pues importante en estos de 2023, 2024, 2025, así que bueno, a estar atentos a ese tema. También otra de las imágenes interesantes del día de hoy es esta imagen donde se ven convoys del grupo Wagner, vehículos del grupo Wagner que van rumbo hacia Bielorrusia. No queda claro si son, pero al parecer sí son soldados, y pareciera que algunos llevan suministros. ¿De qué se trata? Si son alimentos, si son armas. Mira, ahí van los camiones cerrados. Esos se sospecha que podrían ser armas. ¿De qué tipo? No se ha dicho. Pero estos convoys van rumbo a Bielorrusia y bueno, pues siguen dándose movimientos. ¿De qué se trata? ¿Por qué tantos trailers? ¿Qué es lo que llevan ahí? Pues un tema que también llama la atención el día de hoy. Y otra de las imágenes es esto. Vean ustedes, tremendo. Esto es en la India, no es el metro de la Ciudad de México. Y vean cómo va el tren, no nada más llenísimo, sino que va, sí, con la puerta totalmente abierta y pues puras mujeres sosteniéndose de la orilla. Súper peligroso. Ahora sí que ver esta de Indiana Jones, digo, ya de Indiana Jones, de Misión Imposible, si le llegan a ver, me van a entender. O sea, para acá es una película, para Estados Unidos es una película, para la India es un lunes cualquiera lo que sucede en los trenes. Impresionante, la verdad. Pero vamos a otra información de tema internacional. Vamos a quitar la imagen y bueno, vamos a lo que está pasando en Rusia, ya que aseguran que ahorita se está dando pues un caos, se está dando, por decirlo tranquilamente, un periodo, una fase de confusión. Para no llamarlo caos, si quieren, vamos a llamarlo fase de confusión, porque luego se ofenden algunas personas, no así muy, pero se me hace bien interesante porque dejó un movedero de situaciones y una purga que está haciendo Vladimir Putin tremenda. Pudiera ser que le salga bien, pudiera ser que no, pero de momento hay caos. Dicen, los servicios de inteligencia del Reino Unido han estado detectando, y esto lo publican este fin de semana, que el aparato de seguridad ruso está ahora mismo en una fase de confusión, un periodo que no ha podido controlarse o contenerse después de la rebelión protagonizada por el grupo Wagner y Yevgeny Prigozhin. El aparato de seguridad ruso entró en un periodo, dicen, de confusión y negaciones en las que ha habido no una, sino varias purgas. Han explicado que a raíz de estos acontecimientos se han tenido que estar haciendo anuncios constantemente donde relevan diferentes posiciones o hacen cambios constantemente. Y eso ha hecho
que de repente no se sepa ni a dónde acudir. Si quieres hablar con el jefe de cierta zona, ya no saben ni quién es el jefe y todo eso ha generado problemas. Aparte, cuando relevas a un jefe, pues tienes que hacer un movedero de gente también en otros mandos medios y mandos bajos, que hace que también se dé una confusión. Cuando se hace una vez en una área o en otra, pues no pasa nada. Cuando lo haces masivamente, como lo están haciendo los rusos, generas un problema. El Ministerio de Defensa ruso anunció desde el día 12 pasado, el día 12 de julio, que iban a estar haciendo pues algunos movimientos. También avisaron que supuestamente el grupo Wagner ya no existía, que iban a controlarlos ellos, que se habían quedado con las armas, cosa que no ha sido creíble y que muchos creen que puede ser así. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, desde el 24 de junio hizo lo impensable, una rebelión en la que supuestamente quería quitar al ministro de Defensa, cosa que no sucedió. En ese supuesto encontronazo, en ese choque que tiene con Vladimir Putin, generó muchos movimientos. Eso podremos decir, ¿será real, será no real, será teatro? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es real es que han hecho varias purgas en las que han salido grupos importantes de las élites militares y de seguridad y de inteligencia rusas. Lo que detecta la inteligencia del Reino Unido es eso, es ese caos que generó este problema, lo cual nos hace pensar que o salió mal el teatro o realmente no fue un teatro y realmente pues ahora están en un desbalance importante, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues ya lo dirá el tiempo, pero ahora mismo se anuncian avances importantes por parte de los ucranianos y eso hay que tomarlo en cuenta porque ese descontrol que hay que está permitiendo que Ucrania esté avanzando también podría ser parte de ese descontrol. Y fíjense esta información. Ya habían caído más de 20 y tantos jefes militares en Rusia. Ahora anuncian otra vez 13 altos mandos que han sido destituidos en las últimas horas. Continúa la purga en Rusia, pero las tropas ucranianas están avanzando y mientras está Rusia perdiendo terreno en la guerra, en la invasión a Ucrania, al mismo tiempo están cayendo muchas cabezas. Y esto pues vuelve tal vez un momento único en este conflicto en el que después de año y medio pues no hay una Rusia fortalecida, sino al contrario, una Rusia que se ha debilitado, pero que de este punto no sé si pueda caer más bajo, porque si es así, entonces puede haber ya un problema o un colapso en el gobierno de Vladimir Putin o que resurja, porque también, digo, los rusos están acostumbrados a resolver ese tipo de crisis. Entonces pudiera darse que dentro de la crisis y esto, pues resurja un Vladimir Putin fortalecido. Ha sucedido en otras ocasiones en la historia de Rusia, sucedió con Erdogan cuando el intento de golpe de estado, aunque a mí se me hace que esta crisis está durando mucho. Miren, dice, las tropas ucranianas ahora mismo han recuperado en 5 semanas una porción del territorio de su país que había llevado a los rusos 6 meses para conquistar. O sea, tardan medio año en conquistar y en unas cuantas semanas Ucrania lo recupera. Esto está generando también que Vladimir Putin esté muy molesto con ciertos personajes que están en el frente o que están organizando, que ha empezado a cortar cabezas. Ya no se sabe ni si es por parte de la situación con Wagner, pero también parte de la situación por la ineficacia de cómo sostener esta contraofensiva. La purga lanzada entre los militares después del motín o las purgas ha llevado a que primero 24 cabezas quedaran fuera, después habla de que 13 altos mandos fueron retirados o removidos. Algunos no es que desaparezcan, sino que algunos al parecer los han puesto en otros puestos más bajos y han cambiado de cabezas. Pero uno de los más importantes fue Iván Popov, un general muy importante en el cual se descubrió un audio donde está criticando duramente al Ministerio de Defensa y lo quitaron. Lo revelaron, pero él pues tiene mucho prestigio dentro de Rusia. Según las fuentes de la seguridad rusa, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que es el FSB, ha estado interrogando a decenas y decenas de comandantes que estuvieron o cerca de Prigozhin, o sea, que pudieron ser amigos, que pudieron estar comprometidos, o que en algún punto fueron o entablaron alguna conversación o intercambio de información, ya sea por comunicaciones digitales o alguna otra manera. Vamos, que cualquiera que sea sospechoso
es visto como posible traidor ante esta situación. Dicen, las situaciones son extrañas, las circunstancias son únicas y ahora mismo pues Rusia está intentando adaptarse ante esta situación. La grabación que salió a la luz del general Iván Popov, que dirigía en ese momento todavía la 58ª Comando de Armas Combinadas de Rusia, describe lo siguiente. Dice, según el mensaje, que dice, podría haberme quedado callado, acobardarme y decir lo que querían oír, o podía llamar las cosas como son. Dice, y expone los problemas de operación de combate, de logística, pero también habla de pues el fallecimiento masivo de jóvenes rusos que han estado en el frente y que pues lamentablemente para Rusia ha sido una pérdida que es doblemente dolorosa. Por un lado, porque a los familiares les dicen, pues bueno, falleció su hijo, pero públicamente dicen, pues no, casi no han muerto soldados, ¿no? Y las cifras pues se maquillan bastante. Popov fue destituido de forma inmediata y bueno, pues esa situación ha mostrado evidentemente que hay una crisis interna, una situación complicada. Y estamos ahorita haciendo pruebas, pero vamos a estar haciendo un servicio que permita que los reportes cortos grabados también puedan ser transmitidos en vivo, todos los reportes del día, para que pues puedan ustedes estar chateando en vivo los que quieran chatear. Como quiera, obviamente en la noche estaremos en vivo, como normalmente lo hacemos, pero eso permitirá pues también tener esa opción del chat en vivo constante, ¿verdad? O más constante. Pero bueno, eso se los comento. Y en unos momentos más viene Astrid para informarles sobre otros reportes. Por ejemplo, el reporte que se está dando ahora mismo de esta mujer que había desaparecido y que ahora pues la han encontrado. Una mujer de 25 años llamada Russell, apellida Russell, Charlene es su nombre. Bueno, entonces en un momento más estará esta información. Caroline Russell, de 25 años. Está muy interesante la información. Vamos a estar en eso y obviamente otros temas de interés internacional. Así que nos vemos en un momento más con Astrid y seguimos informando.